domingo después de Pentecostés. El próximo domingo ya es el último después de Pentecostés. Como decíamos el domingo pasado, estamos en el mes de noviembre dedicado a las almas del purgatorio. El viernes 18, el viernes próximo, comienza la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa, cuya fiesta es el 27. Justamente este año coincide con el domingo 27, el primer domingo de Adviento, comienza el año litúrgico y también de la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. A ella y al Divino Niño rogamos entonces por las próximas visitas y misas que no tienen fecha todavía. El balance de esta visita, de este viaje, es muy bueno, sobre todo desde el punto de vista apostólico, particularmente por las confesiones y por las almas nuevas que se han acercado a la tradición y sobre todo al sacramento de la confesión y a la misa. Y también, hay que decirlo, por los ataques del maligno. Los ataques del maligno son buena señal, es decir, que no está contento, que se han multiplicado. Los ha habido siempre, pero particularmente, y especialmente contra servidor y algún miembro de la milicia, de los que trabajan. Pues bien, entonces aprovecho para rogarles a todos que no sean indiferentes ni egoístas, que no vengan solamente por la misa o para bendecir la sal, el agua y nada más, sino que es necesario que colaboren de alguna manera con el apostolado, sobre todo, no solamente materialmente, sino con el apostolado, implicarse en el apostolado, tanto de la capilla y de la misa, como del rosario público y del rosario en la capilla y con la milicia, ¿no es cierto? Todo católico en esta gravísima situación de la Iglesia tiene que implicarse en la tradición y hacer apostolado. Y recuerden que después de la pandemia, que fue algo, parece que aprovechado por los mundialistas, ya no se puede organizar la vida como hace 3 años, ¿no es cierto? Todo ha cambiado. Y tengan en cuenta que este próximo año, tan cercano, 2023, está profetizado que será un año muy especial. Entonces no podemos tratar de tener nuestra vidita personal sin pensar en lo sobrenatural, en lo religioso y sobre todo en la salvación de todas las almas. Entonces aprovecho para dedicarles un santo tiempo de Adviento, que como ustedes saben es penitencial, preparatoria de la Navidad, y también una feliz Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estas 24 dominicas, estos 24 domingos después de Pentecostés que estamos terminando, entre este y el próximo domingo, representan los siglos cristianos que comienzan con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y que terminan al final del mundo. Venida de la que se habla en el último domingo de Pentecostés, que es el próximo, se habla claramente. Y también debido a eso es la elección de los textos de este domingo de hoy, de esta dominica, que simbolizan las últimas etapas de la Iglesia en la tierra, enfilando ya hacia la vida eterna, enfilando hacia el cielo. En ese tiempo final profetizado se producirá, dice, un recrudecimiento del mal en el mundo. Nosotros eso podemos constatarlo ya. Y también se dice que la caridad en muchos se enfriará. Y aquí, sobre todo, en cuanto a la caridad, está vista como, digamos, la unión de los hombres con Dios y con la Iglesia. Es decir, que muchos se apartarán de Dios, sobre todo, y se apartarán de la Iglesia. Y en consecuencia, faltará también la caridad por el prójimo. San Pablo, en la epístola que leímos recién, habla de aquellos, habla de los cristianos, ¿no es cierto?, que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Son los que se glorían en el pecado, que se ufanan de cosas de las cuales tendrían que avergonzarse, de pecado. Y dice San Pablo claramente de todos aquellos que están aferrados a las cosas de la tierra, o sea, a las cosas materiales y también a los placeres, ¿no es cierto? Y suplica
a los cristianos a los cuales les está hablando, que perseveren firmes en Cristo hasta la glorificación. Es un mensaje para nosotros también. Final de un tiempo, estamos en un final de un tiempo. Entonces, y estamos en medio de una sociedad enemiga de Cristo, entonces, y vamos a ser tentados fuertemente contra la fe. Entonces, para que perseveremos firmes en la fe hasta la glorificación, que será el momento en que partimos o en el momento de la venida de nuestro Señor. Es decir, San Pablo pide que no cedamos a las tentaciones. Está profetizando que las almas fieles a Cristo vivirán en la esperanza, eso es lo que debemos vivir nosotros particularmente, en medio de las terribles pruebas que vendrán. Pero dice San Pablo, clamarán al Señor, clamaremos al Señor y escuchará su oración. Eso está relacionado con el introito, si ustedes lo leen después, el introito de la misa de hoy y el gradual de la misa de hoy. El gradual es el que se reza antes del Evangelio. Es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que se librará a los cristianos y también a los judíos convertidos. Este tema de los judíos convertidos, nosotros sabemos que los judíos como pueblo, es decir, institucionalmente rechazaron a Jesucristo. Y entonces Dios buscó a los gentiles para formar la iglesia. Nosotros venimos justamente de ese pueblo gentil. Pero San Pablo dice que han caído en la obcecación los judíos hasta el número total de gentiles, hasta que el número total previsto de gentiles entre en la iglesia de Dios. Y entonces, cuando el último gentil entre, es decir, gentil es el no judío, entre en la iglesia de Dios, se convertirá Israel. Es decir, que San Pablo profetiza la conversión de Israel al fin de los tiempos. Y respecto a eso, y relacionándolo con el Evangelio de hoy, San Jerónimo, el gran doctor de la Iglesia, relaciona todo esto con el doble milagro de hoy, de estas dos mujeres, la hemorroísa y la jovencita que fue resucitada. Los dos milagros que hace nuestro Señor en el Evangelio de hoy. La mujer que padecía flujo de sangre, dice San Jerónimo, representa a la gentilidad, a los cristianos que vienen, que no son de origen judío, y es curada primero, antes que la otra, porque tiene fe en Jesucristo. Los judíos todavía no. Y la hija del jefe de la sinagoga va a ser resucitada después, y representa entonces a los judíos. Ahora está muerta, cuando el Padre va a pedir por ella, está muerta, significa que está muerta a la fe cristiana, pero resucitará. Como el pueblo judío que se convertirá, resucitará y confesará a Cristo, que Cristo es el Mesías. Fíjense ustedes cómo los doctores y padres de la Iglesia siempre, a pesar de la distancia en los siglos, tienen presente el fin de los tiempos. Más nosotros, que nos estamos acercando al menos al fin de un tiempo. Recién escuchamos en el Evangelio que este jefe de la sinagoga, este Evangelio se complementa con los sinópticos, los otros dos, Lucas y Marcos, que dan más detalles de este Evangelio, es un poquito más completo. En los otros dicen que este jefe de la sinagoga se llamaba Jairo, y según los otros evangelios, se echa a los pies de Jesucristo en esta oportunidad para pedirle una gracia extraordinaria, y dice que su hija de 12 años, es más explícito, acaba de morir. Y desolado le suplica a Jesús, que él sabía que era un gran taumaturgo, que hacía muchos milagros, está enterado de todos los milagros que hacía nuestro Señor, que vaya a su casa, ¿no es cierto?, y que imponga las manos sobre su hija y que ésta vivirá. El gesto de imposición de las manos es un gesto de comunicación de gracias divinas, por eso pide eso. Es un gesto que se usaba en el Antiguo Testamento y que la Iglesia también lo ha mantenido, la imposición de las manos. Jesucristo no resiste la súplica de este hombre, de este judío importante, y lo sigue con sus discípulos. Y también, por supuesto, lo sigue toda la muchedumbre curiosa que quería ver lo que iba a pasar. Y es en medio entonces de todo este tropel de gente que siguen y apretujan a nuestro Señor, que aparece esta mujer enferma también desde hacía 12 años y que había gastado una fortuna en médicos inútilmente,
y cada vez estaba peor, como muchas veces pasa. Y también a ella le queda como último recurso nuestro Señor Jesucristo. Se dice para sí, si Él va a curar a esta niña, ¿por qué no me va a curar a mí también? Siendo que ella era pagana, no era judía. Y deslizándose entonces entre la multitud, por detrás tocó el ruedo del vestido de nuestro Señor, del manto de nuestro Señor, y se sintió curada inmediatamente. El Señor dice, de los otros evangelistas relata esto, ¿quién ha tocado mi manto? Una fuerza divina ha salido de mí, he sentido salir gracia de mí. Eso lo relatan Marcos y Lucas. Los apóstoles se sorprenden de la pregunta de nuestro Señor, y entonces San Pedro, el jefe de ellos, le dice, maestro, un tropel de gentes te está apretujando y pregunta quién te ha tocado. Y él insiste, dice, porque alguien me ha tocado con fe. Y ese sentido, él sintió que esta mujer con fe y le sacó gracia al Señor. La enferma, que según la ley de Israel no podía tocar a los profetas, entonces se echa a los pies de Jesús y confiesa la verdad, que lo tocó, en realidad no debía hacerlo, lo tocó y confiesa que fue curada. Y alabando su fe, Jesús le dice, hija, tu fe te ha curado, vete en paz, ratificando así formalmente la curación que ella había obtenido, podemos decir, clandestinamente. Esta mujer pagana se había adelantado a la judía, es lo que nos enseña San Jerónimo, ¿no es cierto? El pueblo gentil primero y al fin de los tiempos los judíos. Esta pagana que se había adelantado a la judía le sacó antes el milagro a nuestro Señor. Todo esto aumentó la fe de Jairo, este jefe de la sinagoga que estaba impaciente por resucitar a su hija. Y quería ver a nuestro Señor junto al cadáver de su hija. San Marcos relata que Jesús le dice, ante esa impaciencia de Jairo, no temas, solamente ten fe. Entonces sucederá el otro milagro, ya en la casa de este jefe de la sinagoga, relatado en el Evangelio. A pesar de las burlas de la gente, que se burlaban porque Jesús decía que estaba dormida la niña, ya estaban velando, ya estaban los que tocan música, como se acostumbraba en ese tiempo, y se burlaron cuando Jesús dice que la niña solamente duerme. Entonces, echando todo el mundo afuera, se quedó solamente con sus padres y sus 3 discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Entonces toma de la mano a la niña y le dice, niña, yo te mando, levántate. E inmediatamente la niña se pone de pie y comenzó a caminar. Una resurrección. Este milagro portentoso, otra de las resurrecciones de nuestro Señor en los Evangelios. Y fue tan portentoso que se enteró toda la región, a pesar de que el Señor pedía siempre que no se dijera nada, y se divulgó por todas partes. Mis hermanos, entre tantas enseñanzas de este Evangelio de hoy, tengamos en cuenta que los 2 milagros hechos en este Evangelio han sido realizados a mujeres. Y recordemos entonces el trato especial, el trato paternal, delicado que siempre Jesucristo tuvo con las mujeres. En los Evangelios aparecen muchas mujeres y de todo tipo y condición, ancianas, jóvenes, niñas como esta de hoy, madres, esposas, mujeres buenas, piadosas, santas y también malas, como la adúltera, escandalosas, como la Magdalena, pecadoras públicas, desde su Madre Santísima y la madre de Santiago y de Juan, las que tuvieron al pie de la cruz, la viuda de Naín, la adúltera, la samaritana, hasta la famosa Magdalena. A todas les habló el Señor y a todas, en todas las escenas lo hizo con delicadeza, ¿cierto? Y con un halo de pureza. Siempre el trato fue hacia a las mujeres con pureza. Es el amor misericordioso de Jesucristo, Salvador de las almas, que se conduele de las miserias humanas, de las miserias físicas y de las miserias morales. Vemos entonces en los Evangelios ese ejemplo para todos nosotros de la compasión de Dios, que busca consolar, que busca curar, en este caso a las mujeres, a veces reprenderlas, ¿no es cierto? Y siempre perdonarlas, según las circunstancias, ¿sí? Pero siempre lo hace con respeto.
Es el ejemplo que deja, ante todo, a sus apóstoles y a los discípulos, pero a los sucesores a través de los siglos, de todos los tiempos, todos sacerdotes, obispos y a todos los cristianos, ¿cierto? Muchas veces lo hace a pesar de ellas mismas, ¿no es cierto? Es una enseñanza que deja a todos los hombres cristianos el trato que tendrán que tener hacia la mujer, ¿no es cierto? Por la misión sublime que la mujer tiene en la sociedad. Misión, tenemos que decirlo, hoy día falsificada por una supuesta liberación femenina que en realidad va en detrimento de esa misión sagrada que tiene la mujer y de esa feminidad, ¿no es cierto? Es lamentable que la mayoría de las mujeres de este tiempo ignoren que el verdadero respeto hacia ellas se origina en Jesucristo, en su Evangelio y en su doctrina, y que la mayoría de las mujeres estén hoy día alejadas de Jesucristo, del Evangelio y de la doctrina cristiana. Mis hermanos, estas dos curaciones milagrosas del Evangelio han de alentar en nosotros la confianza, en nosotros también, y que podemos obtener del Señor las gracias de curaciones físicas y sobre todo de curaciones espirituales, ¿no es cierto? De curaciones físicas y de la curación de nuestras almas, teniendo siempre una disposición semejante a la de esta mujer hemorroísa, esa fe tan grande, ¿no es cierto? Porque Jesucristo mira los corazones y busca la oración de ellos, mira cómo son nuestros corazones y sobre todo la oración y la petición, es decir, le da mucha importancia a nuestra oración, a nuestra súplica, sobre todo a la súplica salida de corazones fervorosos. Por eso entonces hay que seguir en la oración y perfeccionarnos en la oración, no abandonar la oración por cuestiones terrenales, por trabajo, por lo que fuera. Primero la oración, y con fe y con ardor, y podemos lograr milagros como estos del Evangelio. Nosotros también podemos lograr y obtener milagros. ¿Y por qué entonces? Pidamos entonces a la Virgen Inmaculada en este mes de la Medalla Milagrosa y también cercanos a la fiesta de la Purísima, el 8 de diciembre, que nos instruya, que nos enseñe para aprender a sacarle gracia al Señor, a sacar gracias de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento? En nuestra oración, pero sobre todo en la Santa Misa y particularmente en la Santa Comunión. Cuando nosotros tenemos a nuestro Señor por la Santa Comunión en nuestro corazón, en nuestro pecho, es el momento que estamos mucho más cerca de Él que esta mujer hemorroísa que tocó el manto, la orla de su manto y logró la curación. Nosotros estamos mucho más cerca y lo tenemos en todo momento. Entonces aprovechemos y no dejemos jamás la oración. Ave María Purísima, y del Espíritu Santo. Amén.